¿Es posible la hipótesis de que el terrorismo alimentario ya sea una desagradable realidad por estas latitudes? Quiero hablar en estas horas de la mañana acerca de alimentos buenos y alimentos malos para la salud. La investigación progresiva ha demostrado de que, primero, lo que respecta a la carne rati, carne de vacas, posteriormente la carne de pollo y finalmente todo lo que sean animales que consumían en estas latitudes, donde progresivamente fueron dejando tales prácticas y los programas indican de que la sociedad entra en una razón. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando están en un estado de envenenamiento total, y en ese estado de envenenamiento total hay un empeoramiento constante, y en ese empeoramiento constante es que se hace incontrolable la carne contravencional a nivel neurología, ya que no poseen neurología. Cuando hicieron un cambio en la conversión social por los alimentos, inmediatamente los programas, tanto extraterríficos del agua como los programas atómicos de especie, muestran de que van entrando en razón, quiere decir alguien que empieza a discernir entre el bien y el mal, quién es el mal y quién es el bien, y qué es hacer el bien y qué es hacer el mal. Inmediatamente vienen a ser no solamente políticas, sino que los poderes imperiales carniceristas buscan de que no se salga del estado de envenenamiento. Por eso quiero hablar sobre los alimentos buenos y los alimentos malos para la salud como una reflexión breve en estas horas de la mañana. El tema de la alimentación juega un papel importantísimo en todo lo que se refiere a la relación con la salud. Los médicos y los nutricionistas prescriben recetas y programas de alimentación como un elemento básico para el control y prevención de las enfermedades. Por eso es muy bueno invertir en alimento, y felicito a las industrias de farmacéuticas que tenían como propósito número uno de que todos tengan farmas como una cultura de vida. Eso va cambiando lentamente y los alimentos pasan a ser un remedio para un gran porcentaje de los habitantes. Tanto así que es posible hablar de prescripción de recetas en lo que se refiere a los alimentos básicos. El cumplimiento financiero es para prescribir recetas de alimentos básicos. Aquellos banqueros que continúan manipulando desde el fideo al arroz y desde el arroz a otros faltantes tengan en bien reflexionar esto. La preocupación del Señor por la alimentación del ser humano es visto dentro del contexto de la cosmovisión integral de la Biblia como un elemento importante dentro de la vida. No debemos caer en los extremos de algunas religiones que llegan a decir que la salvación se obtiene por el vegetarianismo, que era una de las espadas que tenían los Osvaldos así, allí en General y no así en General Conference, en General Motors. Y hacían todo un espectáculo para aquellos que se volvían extremistas, tanto naturalistas como vegetistas, y les iban poniendo nombres de extremos alimenticios, donde terminaban finalmente encontrando al senador que se llevaba el cuerpo que había desaparecido. No hay que caer en esos extremos de religión y política, ya que siguen estando todos esos programas, siguen estando los aires de poder que intentan comerse tanto a los humanos como a los contravencionales, y estar atentos en ser equilibrados. Tampoco caer en formas taxativas que algunos prescriben al enseñar la alimentación vegetariana como lo mejor que existe. Debemos considerarla como una instrucción importante para el bienestar y el desarrollo del ser humano saludable. No obstante, como verán en Treat, está como un punto número uno y no extremista, y se puede decir con plena seguridad de que hay cambios positivos en la mente de los contravencionales primero, y hay
aires de diferentes lugares del mundo que vienen a decirme: Brachetti, no nos queda otra que tener que defender que la alimentación vegetariana debe ser una alimentación del ser humano como una prueba de que se es de la especie humana. Inmediatamente llegan los aires antiguos de 150 países. No hay que temer a eso, hay que ir por otro camino y no ser engañados por los lineajes en lo que concierne a la perfección de la alimentación. En el Antiguo Testamento se encuentran 3 etapas con respecto a qué tipo de alimentación puede acceder el ser humano. La primera desde la creación hasta el diluvio, donde solo se puede comer vegetales. Una etapa, creación a diluvio, solamente vegetales. La segunda, desde el diluvio hasta el éxodo de Egipto. En Génesis 9:3 dice: todo lo que se desplaza y vive le servirá de alimento. Del mismo modo que las plantas se los doy todo, pero no comerán carne con su vida, es decir, su sangre. La segunda etapa. Y hay una tercera etapa en el capítulo 11 del libro de Levíticos, donde marca una historia de la revelación de la alimentación desde el Éxodo hasta nuestros días, donde se tipifican y se dividen los animales, los peces, las aves en categorías de impureza o pureza. Tanto así que Jesús, en el cumplimiento máximo que tuvo la especie humana en el planeta Tierra, es quien declaró limpias todas las comidas, según Mateo, el capítulo 7 y el versículo 19. 3 etapas. Una etapa desde la creación al diluvio, solamente vegetales pidió el Padre. En la segunda, desde el diluvio hasta el éxodo de Egipto, Génesis 9:3, todo lo que se desplaza y vive le servirá de alimento. Hay algunos veterinarios que me dicen que no es posible garantizar que los animales sean animales. Hay como una cierta biología. Posiblemente en esta etapa, en la segunda etapa, desde el diluvio hasta el éxodo, es que se comieron a todos los animales. Y posteriormente, la etapa que va desde Levíticos 11, la tercera etapa, que es desde el éxodo hasta nuestros días, que es donde se tipifican y se dividen los animales. La máxima revelación de la alimentación fueron en las palabras de Jesús, el segundo Adán aquí en la tierra hace 2000 años, donde él declaró limpias todas las comidas. ¿Qué significa esto? Según Marcos capítulo 7 y el versículo 19. El término tajor y tamé, en Levíticos 11:47, se traduce como limpio e inmundo. O sea que, según el Talmud, la impureza básicamente se aplica y debe ser entendida en 3 áreas. Las actitudes negativas del ser humano que lo conducen a desobedecer las instrucciones divinas, los elementos que son de origen de contaminación y contagio, y el tercer punto, el contacto, la carga o el transporte de algunos de los elementos o cadáveres. Encontramos que en el pensamiento de Jesús y en el castellano, Jesús declaró a todas las comidas limpias. Pero dentro de todas las comidas limpias se iban a encontrar impíos. Esos impíos iban a hacer de que los alimentos se transformen hasta en carnes de demonios, hasta envenenamiento en botellas perfectas con etiquetas de vino que resplandecen, hasta galletitas que parecen tiernas pero no son, tienen veneno, y etcétera, etcétera, etcétera. El Señor declaró todo potable, todo bueno,
Pero en medio de eso encontramos de que debemos ser inteligentes y tener razón para verificar de que nos quieren envenenar. Jesús es el rey de la innovación alimentaria, que dirían algunos, todo bicho que camina va a parar al asador. Hay varios dichos acá en Argentina donde, donde explícitamente dicen que todo es posible comer. No obstante, el Señor había dicho las comidas limpias. Y a partir de allí, la actitud negativa que el ser humano tiene a rebelarse a. Y quiero felicitar porque por estas latitudes llegan aires de que no hay esa actitud con respecto a la carne. Hay una conversión. Eso se demuestra en los índices de la carne, donde prácticamente va rumbo a un quiebre, a este ritmo, donde el pueblo dice no me vas a envenenar más, y lo demuestran. Pero hay un segundo punto que son los elementos que son de origen de contaminación y contagio. Y es ahí donde las empresas alimenticias deben verificar que lo que se come no contagie, que el origen de la materia, de la innovación del alimento sea netamente potable, no envenenado, sin ningún tipo de posibilidad de envenenamiento. Se pasa de la obediencia al alimento limpio, y del alimento limpio es que dejamos aparte totalmente, principalmente las facultades que debemos administrar, la letra, el espíritu y la palabra, que no es posible tener relación con el contacto, la carga, el transporte de los elementos o cadáveres. No tienen absolutamente nada que ver con el circuito alimenticio, no pertenecen a la logística y a los circuitos de transporte legal, y tampoco se puede legitimizar esa clase de negociados en las rutas y en los mares. Desde este punto de vista, sería preferible verificar los alimentos como sanos e insanos, buenos para la salud y malos para la salud, dejar ya el núcleo de fraudes insanos y verificar cuáles son sanos e insanos. Los alimentos prohibidos son los que son nocivos para la salud directamente. El cuidar nuestra alimentación es importante no solo para nuestra salud física, sino también principalmente para nuestra salud espiritual y mucho más para aquellos que portan letras Buenos Aires.